Muy buenos días. En este jueves del capítulo 5 de San Mateo, reflexionamos de los versículos 20 al 26. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la gehenna de fuego. Si, pues, al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado hasta el último céntimo. Palabra del Señor. Veíamos ayer que el Señor decía que Él no había venido a juzgar al mundo, sino a que el mundo se salve por Él. Y no venía a abolir la ley, sino que a darle cumplimiento, y de hecho lo hizo. Porque, ¿cuál era la ley? La ley era vivir conforme a la voluntad de Dios. Y Él lo que hacía era escuchar a su Padre, que es el mandato de Dios, y hacer lo que su Padre le decía, aún incluso a costa de su vida. Obedeció hasta el final. Hace unos días veíamos a Abraham, y Abraham también obedeció, aunque parecía absurdo lo que el Señor le pedía cuando le pedía que sacrificara a su hijo. Sin embargo, por obedecer, Dios proveyó el cordero del sacrificio y su hijo se salvó. De esa misma manera, a nosotros el Señor nos está pidiendo que nuestra justicia sea mayor que la de los fariseos. Los fariseos se limitaban a cumplir la ley, aunque no lo hicieran de corazón. A nosotros el Señor nos pide que miremos el sentido de la ley. Y por ejemplo, nos pone aquí habéis oído que se dijo: no matarás. Para matar había que tener un cuchillo, una pistola, en fin. En cambio, acá el Señor nos está hablando de algo que es mucho más sutil y que además muchos cometemos. Yo a veces cuando le pregunto a alguien, bueno, pero en una confesión, ¿tú has matado a alguien? Me dice: no, padre, no he matado a nadie. Le digo: ¿has pensado mal de alguien? Bueno, sí, padre, ya mataste. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá el Señor? ¿Habéis oído que se dijo: no matarás? Pues yo te digo, basta que pienses mal de tu hermano y ya estás matándolo en tu corazón. Muchos tienen un concepto de Jesucristo muy errado. Piensan que Jesucristo es un hombre blandito, todo dulzura, así de añuñuis y arrumacos, muy sentimentaloide. Nada que ver. Jesucristo era un hombre recio, que hablaba sin temor e iba e encaraba a los que estaban en pecado, a los fariseos hipócritas, sepulcros blanqueados. Él hablaba con fuerza, iba al templo y con látigo sacó a los cambistas y vendedores de animales, porque el celo de su casa lo devoraba. Habéis hecho de la casa de mi padre un mercado cuando es casa de oración. En fin, Jesucristo era fuerte. Y acá nos está diciendo claramente, nosotros no tenemos que conformarnos con cumplir la ley. A mí me impresiona, hace unos días estuve en una Eucaristía, un párroco acá en Chillán quiso poner la Eucaristía renovada según el concilio, como la tomó el camino neocatecumenal. Que ha sido todo un escándalo con los feligreses. No están molestos. ¿Por qué? Porque la Eucaristía dura más de 20 minutos. Ojalá la Eucaristía durara 3 horas, porque estar ahí es estar en el cielo con el Señor resucitado. Sin embargo, la gente lo único que quiere es cumplir. Ya, y mientras más cortito sea el cumplimiento, mejor. Como dice la palabra, cumplo y miento, el cumplimiento. Esa es vivir como fariseos, cumpliendo la ley porque hay que cumplirla para salvarse, pero sin el espíritu. Entonces vemos de que van a misa,
pero después son incapaces de dar una buena limosna al pobre, están murmurando, están matando en su corazón a las personas que le parece que no hacen bien las cosas, etc. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Por eso acá el Señor nos está advirtiendo, ojo, que nuestra fe no sea hipócrita como la de los fariseos. Pasemos a la esencia de la fe, que es fundamentalmente el amor. Pero para poder amar así como Dios ama, tenemos que abrirnos a la acción del Espíritu Santo. Y ese es el desafío que hoy nos plantea el Señor. ¿Queremos ser verdaderamente cristianos o nos conformamos con la apariencia, con la pátina? Piénsalo. Que nuestra justicia no sea igual a la de los fariseos. Tiene que ser mayor si queremos decirnos cristianos. El que tenga oídos para oír, que oiga.